Pero bueno, digo, más allá de que por ahí hay mucha gente que está acá, que son amigos, que son compañeros, digo, que ven lo que hacemos en las unidades y que ven porque ellos hacen y logran que las cosas ocurran, digo, también está bueno por ahí hacer algún paréntesis y explicar o tratar de explicar desde lo conceptual o desde la cuestión de las ideas por qué hacemos determinadas cosas o por qué al menos intentamos hacer determinadas cosas. Digo, es una cosa que yo hago con el grupo de gente que trabaja conmigo en la Dirección Nacional y también lo hace con gente del batallón, digo, y también lo hace con un montón de funcionarios del gobierno que de alguna manera coinciden en las políticas que nosotros queremos realizar. O nos exigía a nosotros, o nosotros por lo menos lo vimos así, que no teníamos que pararnos en la cuestión dogmática, conceptual, del diseño de una política penitenciaria en términos de política criminal, que es lo tradicional, que es lo común, que es lo que dogmáticamente corresponde hacer, sino que teníamos que hablar de la cuestión penitenciaria desde la óptica, desde la visión y desde el compromiso en la cuestión de los derechos humanos. Digo, y plantear la cuestión en términos conceptuales, en términos dogmáticos, desde la política, desde la visión de los derechos humanos, implica que, aún poniéndome en el discurso de la política criminal, ya es una política criminal distinta de la que se venía haciendo. O sea, en términos penitenciarios, la política criminal siempre pasa básicamente por el tema de la pena, la sanción, digo, el encierro, el castigo, y de hecho lo que se estudia fundamentalmente es la pena, ¿no? Que es la sanción y es el castigo. Digo, si nosotros nos parábamos desde la cuestión de la política de derechos humanos, la cuestión de la política criminal se entiende no en política de sanción, sino en políticas sociales. En políticas sociales que tienen que ver más con la importancia de la persona y el desarrollo de la personalidad que en la importancia del Estado y de su autoridad para castigar, ¿sí? Entonces, dijimos, no es incompatible. Nosotros entendemos que no era incompatible esta visión con los resultados que eventualmente había que intentar lograr. Y esto genera que haya también una discusión dogmática en términos de el marco conceptual de lo que es la institución carcelaria, ¿sí? Digo, que la cárcel como institución es algo que está en crisis desde hace muchísimo tiempo. Digo, por esta sencilla razón de que es muy difícil explicar esta cosa paradójica de que yo le voy a enseñar a vivir en libertad a una persona, pero para eso la encierro, ¿sí? Digo, es muy loco explicar esto en términos racionales, ¿no? Medio loco, ¿no? Pero no loco en términos de creatividad, sino loco en términos de represión. Digo, entonces, bueno, hay una discusión desde la filosofía del derecho, desde la criminología, desde un montón de áreas científicas que apuntan precisamente a la crisis de la cárcel. Entonces, a partir de ese momento hay distintas posturas dogmáticas donde en una punta está la abolición de la cárcel como institución, o sea, la abolición de la pena privativa de libertad como sanción, digo, y que esto tiene que tener otra visión totalmente distinta. Pero también lo cierto es que la realidad está, digo, y que la cárcel está, y que los presos están, ¿no? Digo, y eso no puede ser abandonado, digo, eso de alguna manera tiene que ser gestionado, de alguna manera tiene que alguien ocuparse de eso para ver de qué manera se intenta hacer algo mejor en términos no solamente de la cárcel, sino fundamentalmente de las personas que están en la cárcel. Y ahí está la trampa. Hacer una mejor cárcel tal vez sea hacer más encierro, o sea, uno termina siendo funcional a la cuestión de la no abolición de la cárcel. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es que la cárcel no sea mejor, sino que la cárcel sea menos cárcel. Nosotros entendemos conceptualmente que la persona está privada temporalmente de su libertad ambulatoria y no de todo lo demás. Y siempre hicimos o proponíamos un ejercicio teórico que es la siguiente. Digo, yo los desafío a que nosotros nos pongamos de acuerdo en la definición de libertad. Por eso cuando uno habla de pena privativa de libertad, dice no, es una pena privativa de la libertad ambulatoria, es una restricción a la libertad ambulatoria, porque la libertad de estudiar, la libertad de educarse, la libertad religiosa, la libertad de pensar lo que quieran pensar, eso no está ni limitado, ni privado, ni nada. O no debería estar. Entonces la pregunta es, ok, listo, supuestamente esa es la idea conceptual, o sea, ¿cómo hacemos esto?
Entonces dijimos, bueno, ok, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la naturaleza de la cárcel. Digo, la cárcel, la cuestión penitenciaria es una institución cerrada, ¿sí? Con lo cual, en la institución cerrada, generalmente el encierro es la opresión, es la restricción, digo, con lo cual lo primero que nosotros nos propusimos fue abrir la institución carcelaria, abrir las unidades penitenciarias, ¿sí? El abrir las unidades penitenciarias significó para nosotros, porque también hay cuestiones que tienen que ver con el contexto y con el momento actual, ¿no? Digo, hay cuestiones que son teóricas, que son generales, y hay unas cuestiones que son de la coyuntura, de lo que nos toca a nosotros hoy. Y eso pasado primero por recomponer institucionalmente las relaciones con la Defensoría General de la Nación, con la Comisión Cárceles, con la Procuración Penitenciaria, con el programa, el ahora UBA 22, digo, que es el que básicamente opera en el Centro Universitario de Devoto, digo, y generar relaciones institucionales con otros actores que también participan de la cuestión penitenciaria, pero que no son servicios penitenciarios, como eventualmente puede ser el INADI, como eventualmente pueden ser el CELS, como eventualmente puede ser el INESIP, digo, y hay otro tipo de vínculos que pasan por la cuestión de la militancia, que pasan por la cuestión del laburo entre compañeros que forman parte de un proyecto. Nosotros no somos estrictamente funcionarios, yo no soy estrictamente el director nacional del servicio penitenciario. Yo soy, obviamente, director, funcionario y tengo un compromiso en términos de gestión, pero además soy militante. Sí es cierto que la política de derechos humanos del gobierno nacional tal vez sea la más exitosa, y sí es cierto que nosotros tenemos que tener una política de derechos humanos que sea coherente con eso, digo, nosotros no podemos soslayar los ejes de memoria, verdad y justicia. Entonces dijimos, bueno, ok, y bien llegamos, que los investigadores de la Secretaría de Derechos Humanos que buscan información sensible en términos de la búsqueda de hijos, ¿sí?, entren a los archivos del Servicio Penitenciario Federal, digo, y empiecen a buscar, y empiecen a revisar, y empiecen a hacer todo lo que tengan que hacer. Nosotros nos sentamos con la agrupación Hijos, dijimos, bueno, ok, hagamos esto, hagamos, digo, y empezamos a mandar pilas de legazgo para que ellos puedan revisar de la manera más tranquila, con todo el tiempo, con toda la libertad de poder mezclar, cambiar, etc. Después dijimos, bueno, ok, ahora mandemos a los cadetes de la escuela penitenciaria y de la escuela de suboficiales a ver los juicios de lesa humanidad. Digo, porque una cosa es, seguramente la pasó usted, una cosa es leer la noticia del juicio, una cosa es leer la crónica del juicio, otra cosa es ir a ver los testimonios, ir a escuchar a los compañeros que son sobrevivientes o a los familiares hablar de la historia, de eventualmente el hijo, el familiar, el novio, el marido, en lo que fue la época de la dictadura. Y después los mandamos a la ESMA, ¿sí?, para que recorran la ESMA, digo, para que vean lo que es un centro de detención clandestino, digo, para que tengan la sensación de entrar a un lugar de eso, para que, digo, no sé si, digo, yo he estado en la ESMA, digo, hemos estado en ese lugar tétrico de lo que era el centro clandestino de detención, y yo les puedo asegurar que es muy difícil entrar ahí, digo, es muy difícil recorrer eso, digo, y no salir impactado, y no salir conmocionado. Y en algún momento decidimos, nos juntamos con hijos, nos juntamos con familiares, y dijimos, bien, vamos a celebrar el Día Nacional de la Memoria. Digo, ¿y por qué vinculo el tema de la memoria y el tema de los derechos humanos con el tema de la desmilitarización? Porque precisamente el Servicio Penitenciario Federal, en la época de la dictadura, estuvo bajo el mando operativo del Ejército Argentino. Digo, y seguramente, digo, yo por lo menos no tengo dudas, pero lo dejo a la discusión, digo, todas las prácticas nefastas del servicio penitenciario son legados de la época de la dictadura militar. Entonces dijimos, ok, vamos ahí, digo, no necesito cambiar ninguna norma, no necesito cambiar ningún artículo, vayamos ahí, digo. Y nosotros terminamos con la agrupación Hijos, con familiares, digo, llevamos a las abuelas al complejo 4, de lo que es ahora el complejo 4 de mujeres, digo, fue Agustín Cetrámbolo, digo, había abuelas, había madres, y hablaron para los presos y el personal penitenciario de lo que era, lo que había sido el proceso militar. Era la primera vez en la historia que una abuela, que una madre entraba, después de esa época, a una unidad penitenciaria. Y después terminamos con la celebración central del servicio en el Día Nacional de la Memoria, en lo que es la Academia Superior, que es el lugar donde los oficiales llegan a tener la condición de mayor jerarquía
del servicio penitenciario. De ahí fue Charles Prisoni, fue Eduardo Anguita, digo, hubo mucha gente que... Y se hicieron actos en todas las unidades en relación a memoria, verdad y justicia. Y terminamos en Rawson, en el penal de Rawson, en la unidad 6, donde estuvieron los compañeros que fueron después víctimas de la masacre de Trelew. Digo, y ahí los militantes hicieron un mural. Nosotros pusimos la foto de todos los compañeros que habían sido fusilados en Trelew, pusimos la placa y lo hicimos nosotros. Lo hizo el Servicio Penitenciario, no lo hizo la Secretaría de Derechos Humanos, no lo hizo el Ministerio de Justicia, lo hicimos nosotros. Y la semana pasada nosotros celebrábamos una sentencia del Tribunal Federal 5, digo, que había condenado a Videla y otros represores por el tema del plan sistemático de la violación de los niños, digo, y nosotros lo festejamos antes, digo, cuando decidimos llevarlo a Videla al penal de Campo del penal de Campo de Mayo al penal de Marcos Paz, digo, para que sea real y concreto este tema de la cárcel común. Van a conocer lo que es una cárcel común, como todos los presos que conocen cárceles comunes. Digo, terminemos con esta cuestión del privilegio, terminemos con un montón de situaciones, digo, porque